Bien, chicas, chicos, ¿cómo están? Om Namah Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos a este martes de podcast donde estamos haciendo un tema por la letra E. Quise expandirlo un poquito y le sumamos otra palabra. Entonces es E de espiritualidad y quise que comparáramos hoy con ese concepto de religiosidad. Cuando nuestros caminos son espirituales, cuando nuestros caminos empiezan a ser religiosos o dogmáticos, cuál es la diferencia y cómo podemos, con esta reflexión que vamos a traer aquí hoy, entender un poquito mejor desde dónde nos estamos relacionando con ese camino interno y esa búsqueda personal. Quiero empezar definiendo cada una de las dos cosas con las que vamos a tratar hoy, los dos conceptos: espiritualidad, qué es espiritualidad y qué es religiosidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de un camino personal y es un camino libre. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de esa conexión que podemos lograr nosotros los seres humanos con nuestro mundo interno. Una de las cosas que nos diferencia de los animales a los seres humanos es que tenemos una facultad mental o tenemos la capacidad de abstraernos del momento presente. Es decir, somos capaces de estar en un espacio, pero tener la mente en otro lugar. Somos capaces de hacer eso. Y eso es una gran ventaja, pero también es una gran desventaja, todos sabemos el problema que eso conlleva. ¿Por qué eso es una gran ventaja? Porque somos personas capaces, somos seres y animales capaces de imaginar, capaces de ir al pasado, ir al futuro, prever. Obviamente los animales también son capaces de prever, pero nosotros tenemos un nivel de abstracción mucho mayor al de nuestros otros compañeros de especie en la naturaleza, nuestros otros compañeros de diferentes especies. La espiritualidad es lograr ser capaz de abstraernos cuando sea necesario abstraernos, pero ser capaces de habitar 100% el momento presente y acallar todo lo que nos saca del momento presente para poder vivir la vida aquí y ahora. Eso que suena tan cliché de aquí y ahora es realmente lo que buscamos en la espiritualidad. Eso suena muy fácil, estar aquí y ahora, pero realmente lograr estar aquí y ahora implica acallar juicios, diálogos internos de nuestra mente, apagar un montón de condicionamientos que tenemos, que nos sacan del momento presente. Y para hacer todo eso, necesitamos hacer un proceso muy profundo de autoaceptación y de conexión con lo que realmente somos, o de eliminación, como lo llamamos en yoga, de purificación de lo que no somos para que quede lo que sí somos, porque ahí está. Eso es la espiritualidad, es un camino personal que cada uno debe construir en su vida, que cada uno debe buscar cómo logra esa conexión. Hay personas que logran la espiritualidad a través del arte, hay personas que logran ese camino espiritual a través de la lectura o a través de la reflexión, hay personas que lo logran a través del canto, a través de la pintura o a través de la meditación, o a través del yoga o a través del ejercicio. ¿Sí? Hay un montón de herramientas y aquí es donde empezamos la pregunta: ¿qué es espiritual y qué es religiosidad? Entonces la espiritualidad es eso, es un camino de autoconocimiento, de autoaceptación, de conexión personal. Y digamos que si le tuviéramos que poner como unos ítems a la espiritualidad, o sea, un checklist, ¿cómo saber que tengo un camino espiritual? Se podría ver así. Necesita que sea un camino que te aproxime al reconocimiento de ti misma o de ti mismo sin ningún tipo de juicio, que eso es a lo que podríamos llamar autoaceptación, autocompasión, autocomprensión, ¿sí? Es algo, una herramienta
o una práctica que tú sientes que te ayuda a reconocerte sin juicio, que te ayuda a reconocer tu luz y tu sombra. Entonces algunas personas van a decir, a mí me pasa eso cuando pinto, porque cuando pinto me conozco, porque cuando pinto aprendo de mí, porque la pintura es un reflejo de mí, es lo que sale y brota de mí. Eso pasa mucho con el arte. El arte es, pues es un camino de podría ser un camino, todo en la vida podría ser un camino de autoconocimiento y de espiritualidad, pero depende de nosotros la perspectiva que le damos, ¿cierto? Y por eso, finalmente, cuando uno tiene un camino espiritual, eso termina permeando toda la vida y la vida misma se va volviendo tu camino espiritual. Pero sí necesitamos ciertas prácticas. Cada uno las va a ir descubriendo en su propio proceso espiritual. Entonces se necesita que esa práctica a la que tú nombras proceso espiritual tenga eso, que te ayude a reconocerte y que te ayude a cada vez más verte sin ningún tipo de juicio, entenderte, entender tus lados positivos y tus lados negativos y conocerte cada vez mejor. También necesita tener un vínculo profundo, generarte un vínculo profundo contigo mismo, que es esa conexión personal, esa conexión íntima que estamos buscando. Y te genera una conexión no solamente contigo mismo, contigo misma, sino también con el entorno, con la naturaleza, con los demás, con lo trascendental o lo que no podemos ver. Entonces, si eso que tú practicas, a lo que tú llamas camino espiritual o proceso espiritual o práctica de meditación activa o como quieras llamarle, cumple con que es un camino de autoaceptación y que es un camino de conexión personal, entonces ya tiene dos de la checklist de sí, podrías tú decir que esa es tu práctica espiritual. También necesita trascendencia, necesita conectarse con aquello que no vemos. Esto para las mentes muy científicas y muy concretas es algo impensable, es algo arcaico, es algo como para la vida moderna o lo que sea, pero es algo súper necesario para el ser humano. Algo también que nos diferencia de los animales es que tenemos esa idea, esa misma capacidad de abstracción nos hace tener un entendimiento de que hay algo más que no vemos y necesitamos esa conexión con ese algo más allá de lo natural, más allá de lo que percibimos con los ojos para poder entender el mundo, para poder entender la muerte, para poder entender la vida, para poder entender el propósito de por qué y para qué estamos acá. Yo creo, no le he preguntado, pero yo creo que las mariposas no se preguntan por qué y para qué están acá, simplemente vuelan, comen, buscan comida, hacen lo que tengan que hacer y un día se van. Tampoco creo que los pájaros se hagan esa pregunta. De cierta forma es una ventaja uno no tener que estar preguntándose en la vida por qué y para qué estoy aquí, qué será lo que vine a hacer. No, un pájaro hace lo que tiene que hacer, hace el nido y no se pregunta si sí lo va a hacer o no, si sí está motivado o no. Busca comida porque si no se muere, vive, tiene hijos, pone huevos y un día se va. Y eso, digamos que tiene su limitante como hablando como especie, ¿cierto? Pero tiene una gran ventaja y es que no necesitan esa conexión con la trascendencia, no se tienen que hacer todas esas preguntas que nos hacemos nosotros. Si nosotros tenemos esa capacidad, por algo será, pero por eso nuestro camino espiritual tiene que responder a esas preguntas que como especie nos hacemos por el desarrollo que ha tenido nuestro cerebro. Se dice que los seres humanos tenemos esa capacidad porque somos la especie que hace consciente la vida. ¿Sí? Es como que somos conscientes de lo que está pasando. Nosotros sabemos que el mundo se está transformando. Las gallinetas que viven en mi casa no tienen ni idea de que el clima está cambiando. No tienen ni idea de que se pueden llegar a quedar sin casa porque el nivel de deforestación que estamos haciendo los seres humanos es impresionante. Ellas están viviendo su vida y están bien.
y el mundo para ellas, para las gallinetas que viven cerquita aquí al lado de mi casa, pues simplemente lo que existe es estos 50 metros o 100 metros en los que viven, y si esto está bien y consiguen gusanitos y logran vivir, pues el mundo está bien. Para nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de salirnos de ese momento presente, y por eso nuestro camino espiritual necesita trascendencia, necesita presencia, tiene que ser una práctica que te traiga al momento presente. O sea, tú no puedes decir, esto elimina la posibilidad de que alguien aquí concluya que ver televisión es su práctica espiritual. Todos sabemos que ver televisión no es una práctica espiritual porque te saca del momento presente, te quita la posibilidad de sentirte, te quita la posibilidad de habitarte. El arte sí te obliga a habitarte. Tú para bailar tienes que estar presente. Para pintar tienes que estar presente. Para crear algo, una creación artística, tienes que estar presente. Y por eso el arte puede ser un camino espiritual. La práctica de yoga te trae al momento presente. Todo lo que atraviesa el cuerpo generalmente te trae al momento presente, el ejercicio también. Y necesita un propósito. Esa es la checklist de cómo saber si tienes una práctica espiritual en tu vida. Si puedes volver aquello que haces en tu vida un proceso y práctica espiritual. ¿Qué es que tenga propósito? Que te permita encontrarle sentido a la vida a través de lo que estás haciendo, que te permita tener perspectiva frente a tu realidad. Entonces vamos a volver a resumir la checklist porque fue bastante larga la explicación de cada uno de los puntos. La espiritualidad, vamos a hacerle como un redondel a lo que hemos dicho. La espiritualidad es un camino libre. Es tu trabajo personal de conectarte con ese mundo íntimo o interno que te permite una conexión profunda con eso que no vemos y que podríamos llamar con eso divino, ¿sí? O trascendental. Puede ser cualquier práctica que cumpla con estos aspectos, que te acerque a tu proceso de autoaceptación, es decir, a reconocerte sin juicio, que te genere una conexión personal y profunda contigo misma, con los demás y con la naturaleza. Que tú cuando practicas eso sientas conexión con el mundo, contigo y con el mundo. Que te permita autoconocerte, ¿sí? Que es lo mismo que autoaceptarte. Bueno, esa nos la saltamos en la checklist porque está junto con autoaceptarte. Que te permita trascendencia, conectarte con lo trascendental, conectarte con lo que no vemos, conectarnos con el mundo de las ideas, del pensamiento, de los ángeles, si queremos pensar en los ángeles, de lo que no existe. Si somos muy científicos, que nos conecte con la metafísica de la realidad. Que nos haga estar presentes y que tenga propósito, que nos genere perspectiva de la realidad. Si lo que tú haces cumple con eso, entonces ese es o podría ser tu camino espiritual, tu proceso espiritual. Cuando yo me casé con mi esposo, Felipe, me acuerdo que una amiga de la universidad, me preguntó, ¿y tú por qué te vas a casar con una persona tan diferente a ti? Yo venía del mundo del yoga, no me gustaba salir mucho, no iba a conciertos, no era de música, ya me he ido acostumbrando después de 10 años, pero éramos súper distintos afuera, pues de puertas para afuera, ¿cierto? De lo que se veía externamente. Felipe era rockero, punkero, todo el día escuchaba música, ya no, pero cuando empezamos sí, además música pesadísima. Y entonces me acuerdo que mi amiga me dijo, es que yo creo que tú deberías conseguir a alguien también muy espiritual. Y yo me quedé pensando. Y como sin saberlo, le dije como, es que Felipe es una persona espiritual, solo que él no sabe. Y luego estudiando esto, entiendo que sí, porque Felipe es filósofo, es músico, y de alguna forma la lectura,
la música, la conexión que tiene con la música, la conexión que tiene con el pensar, el ganar perspectiva, la filosofía es ganar perspectiva de la realidad, pues cumple con todo esto que hemos dicho, te trae al presente, te conecta con lo que está más allá, te da un propósito porque te permite ganar perspectiva, te da autoaceptación porque la filosofía te permite reconocerte sin juicio, ¿sí? Entonces, Felipe sí tiene un camino espiritual, solo que no se parece al mío. El mío tiene deidades y el mío tiene rituales y el mío tiene otras prácticas que atraviesan el cuerpo y otro tipo de canto, pero a la final llegamos a la misma conclusión, porque sí tenemos un camino espiritual, lo que pasa es que se ve diferente. Ahora, eso por el lado de la espiritualidad. ¿Cuándo entonces la espiritualidad se vuelve religión? ¿Y qué pasa ahí? La religión es un camino espiritual hecho institución. Jesús, Buda, el sufismo, los sufis, eh, el yoga mismo, son todos caminos espirituales muy auténticos y muy libres que han nacido en ciertas personas o en cierto grupo de personas en cierto momento de la vida. Cada una de esas personas, pongamos a Jesús, Jesús tuvo su práctica espiritual y digamos que en términos yogis, Jesús era un gran bhakta, una persona muy devota que se logró conectar muy profundo con su mundo interno y con lo trascendente, y él tenía un mensaje. Él se meditó, hizo sus prácticas que desde el lado oriental son realmente muy parecidas a las que hacemos en yoga y a las que hacemos en meditación y a las que hizo Buda y a las que se hacen en yoga y en muchos otros caminos espirituales. Jesús tuvo su práctica espiritual y luego, ¿qué hace uno cuando ha logrado tal conexión? La comparte con otros. Tiene un mensaje para dar, tiene una experiencia de vida tan transformadora que la quiere compartir, que quiere transmitir el mensaje. Es como cuando alguien sufre un accidente muy grave, ha tenido una experiencia tan profunda y tan fuerte en su vida que lo más probable es que esa persona se dedique a compartir su testimonio, se dedique a compartir su mensaje y se vuelve una persona inspiradora. Eso pasa con Jesús, eso pasa con Buda, eso pasa con el yoga. Son personas que tienen un camino espiritual. Años después, porque cuando Jesús apareció, cuando Jesús existió, la religión católica apenas se institucionalizó como 200 o 300 años después de que Jesús existió. Con Buda pasó lo mismo, Buda existió, dejó su mensaje y luego como 300 años después apareció institucionalizado el budismo. Con el sufismo pasó lo mismo, los sufis tenían la danza, la meditación, el arte era parte de su camino espiritual, de su práctica espiritual, y eso cientos de años después se institucionalizó y se volvió una religión. Y con el yoga recientemente pasa lo mismo, ¿cierto? Hay un camino espiritual, hay unas prácticas, hay unos métodos, así como en la pintura, para que lo saquemos del yoga, así como en la pintura hay unas técnicas para poder mejorar tu pintura, pero eso con el tiempo se va volviendo algo, una expresión muy propia, pero hay una técnica con el color, con la perspectiva, que tú aprendes y luego tienes que usar eso para sacar tu propia expresión, pues el yoga, la meditación, todo esto tiene lo mismo, tiene unas técnicas, tiene unas prácticas, pero eso lo tienes que apropiar tú tanto que luego sale una expresión propia de ti. Y pasa lo mismo, hay ciertas expresiones muy propias que salieron de la práctica de yoga, de personas que lograron su propia expresión espiritual y con los años eso se ha ido institucionalizando en linajes y en escuelas. Entonces, la religión es una expresión espiritual de alguien que se estructura y se institucionaliza. Porque tenemos la necesidad los seres humanos de institucionalizar y organizar la vida, porque clasificar la vida nos ayuda a organizarla y a entenderla.
Entonces nosotros naturalmente todo lo queremos clasificar. Cuando tú conoces a alguien, tú tratas de meter a esa persona en una estructura que tú tienes mental dentro de ti, para tú poder saber cómo relacionarte con esa persona. Entonces es algo muy natural de nuestra mente que siempre está tratando de clasificar, de organizar para poder entender. Entonces la religión es como cómo ordenamos nosotros la espiritualidad. Normalmente, ¿qué pasa en las religiones? Que empiezan a haber rituales muy específicos, hay reglas muy específicas, hay jerarquías. Esto es súper importante porque entonces empieza a haber jerarquía de importancia. Entonces está el monje, que es súper importante, luego los que están aprendiendo, luego la gente a la que le transmiten el mensaje, y se organiza una empresa alrededor de la espiritualidad. Eso no está mal, eso ayuda a un montón de personas, porque digamos que podría verse como la puerta de entrada a la espiritualidad. La religión para muchas personas es esa puerta de entrada. Pero es muy importante entender que es una puerta de entrada, como cuando tú vas a un colegio para aprender a pintar. El colegio es muy importante porque ahí vas a tener tus guías, porque ahí vas a tener a tus maestros, a tus maestras, a tus profesores, vas a aprender todas las técnicas, puede que conectes con una escuela de pintura más que con otra, entonces te enamoras de la persona que está ahí, del profe, de cómo te enseña, pero todos sabemos que llega un punto en que esa persona, ese artista que empezó a ir a esa escuela, tiene que empezar a crear su propia forma de pintar, su propia manera de expresarse con la pintura. Y ahí es de donde nacen los grandes artistas. Si yo me quedo todo el tiempo yendo a la escuela, pues me voy a quedar, al principio va a ser muy importante porque me da toda la información técnica, pero luego me va a quedar pequeño y tengo que empezar a tomar ese impulso como para salir de ahí y crear mi propia forma de expresión artística. Pasa entonces lo mismo con la religión. La religión es como una escuela espiritual. Entonces hay personas que conectan con una religión, hay personas que conectan con otra religión, y es un muy buen puente de entrada o lugar de entrada para tú empezar a explorar tu espiritualidad, porque hay reglas, porque están las técnicas. Entonces tú vas a una escuela de yoga y generalmente lo que pasa es que te enseñan la secuencia de yoga de esa escuela, te dicen quién la fundó, cuáles son las reglas, qué rituales se hacen acá, cómo se medita en esta escuela, y eso es muy importante porque te da como una base. Pero si tú no sales de ahí, es muy probable que termines como rigidizando demasiado la espiritualidad y probablemente te termines perdiendo de una experiencia directa y auténtica que tú mismo o tú misma podrías crear una vez hayas pasado ese primer ciclo como de aprendizaje y de interiorización de la escuela de yoga. Entonces, en la religión católica pasa exactamente lo mismo. Tú entras a la religión católica, que generalmente la religión es algo muy heredado de la cultura. Entonces tú entras al camino católico casi que por herencia, casi que por inercia, y podría ser esa primera entrada a tu proceso espiritual. Pero qué rico que pudieras entender que es una puerta de entrada, que así como no es sano quedarse en una sola escuela de yoga siguiendo todos los pasos para siempre y rechazando las otras escuelas, pensando que las otras escuelas no son chéveres, solo la mía es buena, porque eso es lo que tiende a pasar cuando nos enamoramos de una sola manera y de una sola religión y de un solo dogma. Lo que tendemos a pensar es que la única forma real es la mía y todas las demás están mal. Entonces, qué rico que pudiéramos entender eso también de la religión católica, que la religión, cualquiera que sea, o cualquier institución espiritual, es una puerta de entrada. Tu tarea como ser humano responsable, adulto y consciente es saber hasta qué punto te puedes nutrir de todo eso que te está dando la escuela, nutrirte de toda esa estructura, porque es súper importante, nutrirte de todas esas técnicas, y cuándo puedes empezar a salirte un poco de ahí para explorar tu propio camino. Por eso en la práctica de yoga
una de las cosas en las que más enfatizamos, por lo menos en las maestrías que yo comparto, y bueno, en la maestría, que es como el culmin de todo lo que comparto, enfatizamos tanto en la autopráctica. Porque en el momento en que tú empiezas a practicar yoga y empiezas a meditar por tu propia cuenta y con tu propia guía, en ese momento empiezas a salirte de la estructura y empiezas a crear tu propia expresión espiritual, tu propio camino. Entonces a esa autopráctica tú la vas a empezar a llenar de lo que tú eres y de lo que a ti te genera ese checklist que dijimos en el principio de la espiritualidad, lo que a ti te genera autoaceptación, lo que a ti te genera trascendencia, lo que a ti te genera profundidad, propósito, lo que a ti te genera esa conexión profunda, no lo que te dice la escuela que te lo debería generar, porque la escuela es una escuela, no es tu propia expresión espiritual. Y siquiera existen las escuelas y las escuelas deberían tener eso. Ojalá toda religión y toda escuela tuviera eso claro, que es una puerta de entrada, que le estás ayudando a las personas a empezar su camino espiritual, pero que no deberían limitarse a quedarse ahí con lo que tú les estás transmitiendo, sino que usen lo que les estás transmitiendo para que ellas mismas y ellos mismos puedan crear su propio lenguaje. Una de las razones por las que quise hacer este podcast es porque últimamente me llegan muchísimos mensajes, pero así, oleadas, de mensajes de personas muy inquietas, un poco preocupadas de hecho, de si no saben si hacer yoga es, es aceptado y podrían hacerlo si son personas católicas. Es como que se confrontan un montón con esa realidad, como si soy una persona católica, ¿será que sí puedo hacer yoga? Es que el sacerdote me dice que eso es satánico, es que en la iglesia dicen que eso es, que estamos invocando un montón de energías o que eso es satánico. Y saben que siento mucho pesar, siento mucho pesar que en una escuela que se llama religión católica te estén metiendo tanta cizaña y tanto terror de la escuela vecina, de la escuela del lado. Eso es como hablar mal del vecino sin conocerlo, ¿sí? Ah, todos sabemos que la persona que habla mal de otros está hablando peor de sí misma, porque una persona que habla mal de otros, lo único que te está diciendo es qué tan podrida está por dentro. Porque cuando una persona no está podrida por dentro, simplemente no tiene la capacidad de pensar mal del otro, porque está viendo al otro por lo que el otro es y lo entiende tanto que es como simplemente no fluye en ese pensamiento una crítica, pues, o como pensar mal del otro, ¿cierto? Criticar al otro. Entonces a mí de verdad me da mucho pesar porque me imagino al sacerdote siendo, pues, siendo como el guía de su comunidad en su ciudad o en su pueblo, lo que sea, metiéndole miedo a las personas, porque literal es miedo. Hay muchos sacerdotes que hacen yoga, yo los conozco, he ido, entienden la relación, por ejemplo, del Padre Nuestro con crillas que se hacen en yoga, entienden la relación de el rosario con el yapamala, entienden la relación de la meditación con la oración y comparten desde ahí. En cambio, quien dice que hacer yoga es satánico, estoy 100%, bueno, dejemos un margen de error, estoy 98% segura que o no ha hecho yoga o está tan metido en su propio mundo y su propia escuela y su propio dogma que todo lo que no es así le parece que está mal. Y también todos sabemos que esa perspectiva no nos ayuda mucho. Pensar que lo único que está bien es lo que yo hago, que todo lo que hacen los demás que no se parece a lo mío está mal, pues eso está muy mal. Uno no, y menos cuando uno es el guía de una comunidad. Hacer yoga y después ir a la misa está completamente bien. Si ese
es tu camino espiritual, tú lo puedes construir así, porque recordemos lo que dijimos al principio. La práctica espiritual es cualquier práctica que a ti te genere ese checklist del que ya hablamos. Si a ti la práctica de yoga te ayuda a generar una conexión profunda y luego tú vas a la iglesia y eso complementa esa conexión profunda que tú sientes, ese es tu camino espiritual. Lo puedes hacer, está perfecto. Si tú naciste en una religión católica, en una comunidad católica, no te llamó mucho la atención el catolicismo por X o Y motivo, pero de repente te conectaste un montón con la mitología y las deidades hindúes y está completamente bien. Es que es lo mismo. ¿Cuántas vírgenes hay? Porque se mueren del susto cuando hay un montón de deidades hindúes, pero no pasa nada que hayan un montón de ángeles, un montón de arcángeles, un montón de vírgenes. Yo no sé nada, yo no sé mucho de la religión católica, pero solamente pienso en esto. ¿Cuántas vírgenes hay? Está la Virgen de Fátima, está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen, bueno, ya, ya no me sé más, pero hay un montón de vírgenes, ¿sí? Es lo mismo, pero hay una sola Virgen, o sea, son representaciones de la Virgen María, que representa el aspecto femenino del mundo, y Jesús representa el aspecto masculino. Es exactamente lo mismo en el hinduismo o en las prácticas de yoga que se usan las deidades. Hay muchas deidades, pero en verdad se está hablando de una sola conexión espiritual interna, que es exactamente la misma de padre y madre, energía femenina y energía masculina. Ojo, y en yoga, y en el hinduismo, y en el budismo, en todas las religiones puede pasar exactamente lo mismo. Puedes tener un maestro o una maestra que te está tratando de hacer creer que las otras religiones o los otros caminos espirituales o las otras prácticas espirituales no son, y que solo son las que esa persona practica o esa escuela practica. En la escuela en la que yo me formé, la amé, la amo, la sigo amando, pero es una orden religiosa. La institución de Shivananda funciona igual a una orden religiosa. Pues de hecho es una orden religiosa, está institucionalizada como una orden religiosa. Hay jerarquías, hay reglas, hay rituales, y me acuerdo que cuando yo empecé allá, la sensación o lo que se decía era que esa forma de practicar sí era la real y que las otras escuelas de yoga no eran tan profundas y poderosas como esta. Esta sí es la de verdad. Y en cualquier lugar en que eso aparezca, esa es una mega red flag, una mega alerta roja. Porque de cierta forma te están limitando a tu propia experiencia directa. Sí, esa es una escuela muy buena, muy completa, después de muchísimos años de haberme salido y haber empezado mi propio proyecto y mi propia forma de entender y conectar con la espiritualidad y compartirlo con ustedes, porque esto que les estoy compartiendo acá es un poco mi propia visión de las cosas. Luego de muchos años de salirme de ahí, digo, ¿qué tan importante fue para mí pasar por esa escuela? Ha sido de las cosas más importantes. Pero qué tan importante fue también salirme de ahí y cuestionar eso, cuestionar si será que es la mejor, o sea, si será que la única secuencia poderosa es esa, voy a ensayar otras. Y me di cuenta que otras secuencias de otras escuelas y de otros linajes eran tan poderosas como esa que yo había empezado a hacer, siendo esa todavía la base de mi práctica, pero la estoy haciendo ahora desde un lugar de convicción y no desde un lugar como solo por seguir, solo porque en mi escuela dicen que esa es la mejor y no lo voy a cuestionar. Entonces, no es solamente en la religión católica, es en cualquier escuela que te limiten tu mente, que limiten tu propio proceso, que limiten tu propia manera de encontrar la espiritualidad. Seguramente hay muchas personas que son artistas y que creen que no tienen un camino espiritual porque no se sientan a meditar, pero pasan horas y horas viviendo el momento presente, analizándose, conectándose con la naturaleza por medio de la pintura. No necesitas más, solo necesitas entender que esa es tu espiritualidad.
Si eso te hace mejor persona, eso es. No hay que buscar más. Obviamente hay prácticas que nos ayudan a tener una vida mucho más completa. Hay que moverse, hay que leer, hay que, no sé, hay que hacer muchas cosas. Pero en cuanto a práctica espiritual, si cumple con la checklist, ya. Y ten acercamientos religiosos, ve a escuelas de yoga o de budismo o de tantra o de pintura. Ir a escuelas, ser estudiante es muy importante. Pero en el momento en que esa escuela se te empiece a volver una carga rígida, empiezas a sentir que limita tu expresión personal, ahí ya la escuela cumplió su función. Agradécele todo a esa escuela y ve y explora tu propio camino. Los buenos profesores, esto es como una ley, ¿cómo se dice? Un mandamiento de un buen profesor. Un buen profesor es aquel que que te da las herramientas para que no dependas de él o de ella. Y te deja ir, te dice, ya, te tienes que ir de acá, ya te di todo lo que te tenía que dar. Ese es un buen profesor. Eso tradúcelo a sacerdote, profesor de yoga, escuela de pintura, escuela de taekwondo, escuela de fútbol, no sé. Tradúcelo a sacerdote, por favor, profesores de yoga, ¿sí? Si tú sientes que donde estás te están como diciendo que ese es el único lugar en el que puedes estar y que irte significa traicionarte o traicionar lo que sea, te están limitando tu propia expresión. Un buen guía y un buen maestro es aquel que te da las herramientas, todas las que tiene, para que tú luego las puedas adaptar a tu vida y puedas no depender de esa persona. Si esa persona guía no te está dando esa libertad, entonces estás en una institución dogmática y no en un camino espiritual, ¿sí? Que las dos son importantes, pero tú como ser humano adulto y responsable tienes que saber hasta dónde nutrirte de cualquier escuela y hasta dónde empezar a explorar tu propio camino. Yo hoy por hoy todavía, siempre, ser estudiante es importantísimo. Todos los años estoy inscrita a una escuela diferente. Todos los años hago un profesorado diferente y me meto a escuelas de otras cosas. Aprender, tener guías es fundamental, pero que eso no limite tu creación artística, tu creación personal, ¿sí? Entonces, siempre haz parte de una escuela, pero por otro lado, ten tu autopráctica. Eso es básicamente lo que nosotros compartimos en la maestría y acá lo estoy expandiendo a la importancia de eso en tu camino espiritual. Tú tienes que empezar a crear tu propio camino, porque ese va a ser tu camino espiritual real, ¿sí? No, la escuela te ha dado mucho hasta ahora. Ahora, ¿cuál es tu propia expresión? ¿Sí? Eso es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Ambas súper importantes. La religión, la institución religiosa te da las bases, es un lugar seguro, te organiza la vida, te organiza las técnicas, te organiza los tiempos, te organiza los rituales, te da una sensación de comunidad. Es súper importante tener una escuela a la cual pertenezcas, una comunidad a la cual pertenezcas. Y luego, por otro lado, es muy importante que tengas tu propio proceso, tu propio camino. Y si en esa escuela en la que estás te están diciendo que el vecino, que todas las otras escuelas que no son esas están mal, huye, por favor, huye de ahí. Si te están diciendo que la escuela del lado es satánica, huye. De pronto no de la religión católica, pero sí de esa iglesia, porque hay otros sacerdotes que tienen más apertura, que tienen más esa misión de maestro y de guía, de no limitarte, de no limitar tu propia expresión. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro el mensaje.
Puede ser que esto hiera susceptibilidades porque a la gente no le gusta que uno le diga que huya. Pero en cualquier lugar, sea católico, sea de yoga, lo que sea, que te digan que el otro, que la otra cosa que se está haciendo al otro lado está muy mal, por lo menos me lo cuestionaría, por lo menos le daría una oportunidad. Y si después de darle una oportunidad a mí también me parece que está mal, entonces ya lo estoy eligiendo desde otro lugar, lo estoy eligiendo desde mi propia convicción y no solo por seguir lo que el otro me está diciendo. Puede que, puede que a mí me digan, puede que a mí mi profesor, mi maestro de yoga, porque ha pasado, me diga, mira, es que esa escuela, esa otra escuela de yoga no es tan respetuosa con las prácticas. Entonces, en vez de yo simplemente decir como, sí, 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 si mi profesor lo dice, entonces tiene que ser verdad. Digo, lo voy a ensayar para, para ver, pues lo quiero ensayar. Hay cosas, uno no tiene que ensayar todo en la vida, pero, pero, pero en este caso, por ejemplo, entonces digo, bueno, voy a ensayarlo. Y luego de ensayarlo concluyo lo mismo, digo, no me pareció tan respetuoso. Ok, está bien que creas lo mismo que dice tu maestro, pero ya no lo estás creyendo solo porque lo dice, sino porque de verdad es algo dentro de ti que pues es por convicción. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé cómo vaya a salir este mensaje al aire. Yo sé que muchas personas oyen esto. De pronto es un mensaje fuerte para algunas personas, pero siento que es importante. Y más cuando me llegan oleadas de mensajes preguntándome si, si son personas católicas, si pueden practicar yoga, quieren practicar yoga, pero les da miedo. Les da miedo porque en sus escuelas, en sus comunidades, les han hecho sentir mucho miedo por esa exploración personal. Y a mí eso, de verdad, me parece muy triste. Yo creo que haber nacido en una casa tan libre, tan laica, donde mis papás eran católicos, rezábamos el rosario todas las noches, íbamos a misa, hacían parte de una iglesia, de una comunidad súper estricta, súper ortodoxa, rigurosa, pero nunca se me limitó mi propia exploración espiritual. Entonces yo creo que por eso hoy soy una persona tan conectada con la espiritualidad, porque estuvo muy presente en mi casa, pero pude sacar mi propia expresión espiritual. Me conecto más con Ganesha, con Kali, con Durga. No sé por qué, de pronto porque me parecen estéticamente más lindas, más creativas, porque los cantos me parecen más lindos, no sé, algo me llamó más la atención y no se me limitó esa exploración. Y terminé siendo una persona igual o más espiritual que mis papás, o igual, porque mi papá también es una persona muy espiritual, y, y terminé teniendo un camino espiritual tan profundo como el que ellos tenían con la religión católica. Y mi papá hoy, por ejemplo, practica yoga y tiene el Bhagavad Gita, y el altar es una virgen. Y el altar tiene una virgen y una cruz, y él tiene una vela y ahí practica yoga. Entonces, cuando no nos limitamos, cuando no tenemos esos miedos, cosas lindas pueden pasar. Armas tu propia espiritualidad. Con esas reglas, con esas técnicas, con esas prácticas que hay afuera, te construyes tu propia versión. Por eso hay altares que tienen a la Virgen María, a Jesús y a Buda, porque esa persona conecta con esos maestros y está muy bien. Y esa persona puede ir a misa y por la noche orar, y por la mañana puede hacer yoga, y luego puede ir al gimnasio, y luego puede ir a pintar, y todo hace parte de un mismo camino espiritual. La vida y la espiritualidad se trata de integrar y de sumar, no de quitar, no de excluir, no de rechazar. ¿Sí? Eso es todo lo que va en contra con la espiritualidad. Si en la escuela espiritual donde yo estoy, lo único que se me invita es a rechazar y a que me dé miedo, pues ahí hay algo que cuestionarse, hay que preguntarse. Bueno, mucho más por decir,
mucho más por reflexionar, pero creo que hasta aquí nos trae el tren y nos ha dado mucha luz, siento yo. O espero que les dé mucha luz este episodio y exploren, tengan su propia versión de la espiritualidad, junten las prácticas que les generan presencia, que les generan autoaceptación, que les generan trascendencia, propósito, conexión, y ármense su propio camino espiritual, que incluye ese camino espiritual, incluye pintar, bordar, cantar, hacer yoga, meditar, hacer hiking, que incluye tu camino espiritual, ir a misa, orar, ¿sí? Porque es tu camino espiritual, no el que te dice ningún maestro qué es, ¿sí? El maestro te enseña las técnicas y tú con eso construyes algo muy bonito, que es tu propia expresión espiritual. Bien, chicas, chicos, gracias infinitas por estar aquí. Espero les nutra muchísimo este episodio y recuerden que todo lo que comparto de yoga, meditación, aquí tienen una escuela, tienen una visión, una forma de ver las cosas, pero tienen una persona que si algo tengo yo claro es que en cada curso que les doy, quiero que sean autónomos, quiero que sean autónomas con la práctica. Y no les quiero dar una sola herramienta y no quiero que limiten la práctica solo a lo que yo les comparto, sino que lo que ven en estos cursos y lo que les comparto en los cursos y en la maestría, así que más en la maestría los obligamos a practicar solos, porque queremos que empiecen a construir su propia manera, que le van a meter a esa fotopráctica, que le van a meter a esa expresión espiritual. Entonces aquí tienen una escuela de yoga cuyo propósito es acompañarles a iniciarse en ese camino espiritual por medio del yoga y que después de unos años les dice, bueno, chao, vayan a construirse ustedes su propia versión. Así que si quieren conectar con los cursos, los retiros, las formaciones, todo lo que tengo para ustedes, vayan a www.radioyoga.com. Ahí van a encontrar todo lo que hay para aprender las técnicas tradicionales de yoga y de meditación y que ustedes con eso puedan enriquecer su vida espiritual hasta donde ustedes quieran y como ustedes quieran. Gracias infinitas por estar acá y nos vemos en un próximo episodio. Hari Om Tat Sat.